Bernardo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar por primera vez en la UAM, un poco lejos de Zócalo, pero bueno, con mucho gusto. Por eso precisamente la hicimos en viernes, que no tenemos nosotros sesiones de pleno ni de sala para que yo pudiera estar aquí con ustedes. Les voy a compartir un tema que pudiera ser altamente técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más técnico posible y que tiene que ver con estos órganos constitucionales autónomos, estos nuevos, digamos, o relativamente contemporáneos en nuestro derecho constitucional, estos órganos que se han venido creando con cierta autonomía o con un nivel importante de autonomía, y la conferencia es eso y la función legislativa. Yo diría más bien la función regulatoria, la función normativa que tienen estos órganos, y vamos a ver cómo han impactado en nuestro derecho, en el sistema normativo de México, porque vamos a ver que ellos, estos órganos, al emitir su regulación materialmente legislativa, pueden inclusive sobreponerse o llegar a chocar, como lo vamos a ver ahorita, con el Poder Legislativo o con el Poder Legislativo, y cómo ya se están presentando o amparos o controversias constitucionales que se interponen precisamente para coloquialmente ver qué le toca a cada quien en la regulación o en la materia de qué se trata. Vamos a ver muy brevemente la génesis de estos órganos constitucionales autónomos, que ustedes seguramente lo van a tener que estudiar en constitucional. En la mitad de la década de los 90 más o menos, empieza a evolucionar la teoría tradicional tripartita que nos enseñaron en la Facultad de Derecho, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El marco constitucional o las estructuras del Estado mexicano pues se cernían a tener esos tres poderes, y cualquiera de los órganos que se creaban dentro de alguno de estos poderes. Más o menos a la mitad de la década de los 90 empiezan a surgir estos órganos constitucionales autónomos, un poco lo vamos a ver en una evolución y una génesis muy diferenciada. En octubre de 1990 se crea el IFE, hoy INE, que venía, ahorita lo vamos a ver, de una muy larga evolución, pero que sale, digamos, de la función electoral encomendada a gobernación y al legislativo, que era el que calificaba las elecciones, para constituirse o para entregarse a un órgano constitucional autónomo, separado del Ejecutivo, separado del Legislativo. En abril de 1994, el Banco de México también adquiere total y plena autonomía constitucional, después de haber sido primero pues una sociedad mercantil de participación mayoritaria estatal, después descentralizado, un organismo centralizado, y después un órgano constitucional autónomo. En septiembre de 1999, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también concluye su evolución, después de haber sido órgano desconcentrado de gobernación y luego descentralizado de gobernación, y finalmente constitucional autónomo. Cada de estas primeras instituciones tuvo su propia génesis y su propia evolución. ¿Por qué? Y quiero decirles que nos agarraron un poco en curva, porque en estos años no había doctrina constitucional sobre estos órganos. Insisto, México todavía estábamos con el reparto del poder de manera tripartita, y no se pensaba en crear órganos fuera de estos poderes que tuvieran también, o que compartieran, o que sirvieran de contrapeso, o que entraran a este esquema de contrapesos. No había doctrina nacional, desde luego no había jurisprudencial. En el extranjero sí había, porque han existido en otras latitudes, pero en México no. El Banjico, o Banco de México, ¿por qué se hace autónomo? Vamos a ver cómo, insisto, no obedecen todos a una misma lógica. Había una exigencia o recomendación, como quieran llamarle, internacional, sobre todo de la OCDE, de separar la política monetaria de las decisiones de gobierno.
México había pasado crisis, sobre todo en los 80s, y entre otras características, un gobierno que gastaba mucho, pero que no quería incrementar los impuestos, es decir, recaudaba poco, ¿sí? No tenía sino para poder gastar y cubrir su déficit presupuestario o incrementar impuestos o endeudarse más. Y cuando ya no quieren ni incrementar impuestos y ya no pueden endeudarse más porque ya no hay crédito internacional, entonces le pedía a su banco central que le financiara el gasto, inclusive el gasto corriente, que es el gasto que sirve, que no es, digamos, no productivo. Entonces, con eso gastaba más. Lógicamente, con dinero que no tenía un real sustento o agotando las reservas del Banco de México. Una de las recomendaciones internacionales es: separa a tu Banco Central y no permitas que el gobierno lo presione para que le preste dinero. Y si ustedes ven la ley del Banco de México y la Constitución en el 28, es una de las características. El gobierno no puede solicitar créditos ni mucho menos exigirle reservas al Banco de México para financiar absolutamente nada. Entonces el gobierno o incrementa impuestos o recauda mejor. Esa es otra manera, o recauda mejor o se endeuda, pero no puede recurrir a su Banco Central. La CNDH, bueno, es relativamente más sencillo. El ombudsperson hoy, como órgano que tenía que estar separado del principal, digamos, del poder que recibe la mayor parte de las recomendaciones por violación a derechos humanos. Lógicamente es el Ejecutivo, y es el Ejecutivo porque pues, es el que le toca ejecutar las leyes, el que aplica las políticas gubernamentales, y hay una exigencia de que sea precisamente autónomo, principalmente el Ejecutivo, pero también de los demás poderes, para el valor que tienen esas recomendaciones. Y desde luego, pues ustedes ya se imaginarán, el INE. En la historia democrática del país, en esos años, pues veníamos también de pasar crisis políticas sumamente complejas que veían que se agotaba el esquema de partido único o de partido hegemónico y que no había credibilidad como punto de partida para iniciar una democratización en el país, un órgano que calificara las elecciones, que organizara y calificara las elecciones, y ya no que estas fueran organizadas por los órganos, en un claro conflicto de interés, por los órganos electos, ejecutivo o legislativo. Y entonces sale tanto del ejecutivo la organización como la calificación de la Cámara de las elecciones para darse a un órgano constitucional autónomo y además ciudadano. Ya fue hasta más o menos los años 2000, donde la Corte le va dando características jurisprudenciales a estos órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Y la Corte nos dice en dos jurisprudencias. La primera, cuáles serían, digamos, características genéricas de estos órganos para que sean reconocidos como constituciones autónomos, porque tenemos toda otra serie de autonomías, tanto en la Constitución como en la ley. Pero para ser constitucional autónomo, dijo la Corte, deben estar establecidos directamente en la Constitución Federal, mantienen con los otros órganos del Estado, o sea, con los otros poderes o con otros constitucionales autónomos, relaciones de coordinación y no de supraordinación, ¿no? Cuentan con autonomía funcional y financiera. Esto es más bien como una autonomía presupuestaria llevada, digamos, a lo máximo que puede haber de autonomía presupuestaria. Significa que ellos preparan su presupuesto, lo envían al Ejecutivo vía Hacienda, pero Hacienda no puede meter la mano al presupuesto, sino que lo pega al presupuesto y lo manda a la Cámara. La única que puede alterar
el presupuesto en la asignación es la Cámara de Diputados. Pero además, una vez aprobado el presupuesto, igual, Hacienda no aplican a estos órganos todas las disposiciones administrativas, recortes, reglas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regular precisamente el gasto público. Entonces tienen toda una autonomía de organización y de ejercicio del gasto. Y al menos los primeros pues atendieron funciones primarias originarias del Estado, es decir, son actividades que corresponden doctrinal jurisprudencialmente al Estado y que los particulares pues no realizan, ¿no? Las funciones como es la electoral, la política monetaria o la del ombudsman, ¿no? Entonces, como ya dijimos, su creación va a evolucionar este reparto tradicional tripartito de poderes en el país. Ya mucho más reciente, inclusive de las últimas reformas constitucionales, tuvo como objetivo prever ya los mecanismos para que ellos puedan defender su autonomía. Concretamente, quedó muy claro en la Constitución que ellos pueden interponer controversias constitucionales, uno contra otro, o uno contra el Ejecutivo, o contra el Legislativo, que pues más o menos es lo que vamos a ver, ¿sí? Que no estaba claro porque en el 105, que regula estas figuras, que son las que resuelve la Suprema Corte, pues lógicamente como no existían, pues no venía previsto en el 105. Claro que la Corte aceptó varias o incipientemente controversias, interpretando extensivamente el 105, hasta que finalmente quedó establecido que sí pueden interponer controversia constitucional. Esa fue una jurisprudencia. La otra es más reciente y es muy interesante, porque esta jurisprudencia, fíjense, el rubro dice Estado regulador, el modelo constitucional lo adopta al crear órganos autónomos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de estos, ahorita vamos a ver reguladores, hay dos fundamentales: la COFESE, Competencia Económica, y el IFETEL, que son los denominados reguladores. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces esta jurisprudencia recoge esta idea de Estado regulador y nos dice: preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática, sí hay que innovar en la ingeniería constitucional para insertar estos órganos que van a tener competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas, sobre todo tendientes a regular ciertos mercados sumamente técnicos y especializados, como competencia y como telecomunicaciones, ¿sí? Son, digamos, las dos grandes jurisprudencias que hasta hoy ha emitido. Hay más criterios, lógicamente, y muchas tesis que ha emitido la Corte, una más genérica, que es la que vimos anteriormente, y esta que se refirió específicamente a los órganos reguladores, ¿sí? La siguiente. Ya, esa no. Ya dijimos los primeros OCAS, es que así se les llama coloquialmente, OCAS. Los OCAS son los órganos constitucionales autónomos. Dijimos, se crean para tener funciones primigeniales y originales del Estado. ¿Qué pasa después, compañeros? Ya vimos cómo nacen esos tres primeros. En el debate político y parlamentario, sobre todo en la época de gobiernos divididos, es decir, sin mayorías en el Congreso, empezó a fortalecerse la idea que solo de manera autónoma las instituciones pueden ser eficaces, ¿sí? Sobre todo por la arraigada desconfianza hacia el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó en 1997? En 1997, o sea, yo sé que ustedes están muy chavos, algunos, no sé si ya habían nacido, pero para nosotros sí fue, digamos, un golpe histórico sumamente interesante, porque en 97, sobre todo para los que trabajábamos en gobierno, pues asistimos a que por primera vez el Ejecutivo perdía una mayoría
Imagínense nada más, en una de las cámaras. Durante el gobierno del presidente Zedillo, 97, en la intermedia, pierde el Ejecutivo la mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto. Y esto fue bien significativo, porque de manera automática, sin necesidad de reformas constitucionales, se empieza a desempolvar la Constitución y se empiezan a ser, digamos, eficientes o empiezan a revivir figuras como el veto presidencial que estaba ahí, pues no, el Ejecutivo no tenía necesidad de vetar. Pero empieza a decir, caray, pues hay que usar el veto, porque empieza a ver que tiene enfrente un Congreso que se le opone. Desde luego en el 2000 pierde ahora la mayoría en la otra Cámara, y desde ahí hasta esta última fecha, ningún gobierno recupera la mayoría en ninguna de las cámaras, que es lo que se llamó gobiernos divididos. Es decir, ninguno de los presidentes posteriores a Zedillo tuvieron la mayoría absoluta. Absoluta es la mitad más uno, ¿no?, en las cámaras, lo que obligaba forzosamente a la negociación política para cualquier decisión legislativa, nombramiento, etcétera. Desde luego la mayoría para modificar la Constitución pues era totalmente impensable, ¿no?, que son 2/3 partes. Lógicamente en esa lucha política o en ese contexto político de gobiernos divididos, donde el Ejecutivo se tiene que sentar a negociar, la oposición se fortalece, las instituciones constitucionales, yo no sé si se fortalecen, pero en todo caso empiezan a ser efectivas, ¿no? A mí me tocó por primera vez también que se agotara el artículo 72 constitucional. Me tocó el primer veto y me tocó que se agotara, es decir, va a una cámara y si lo rechaza y luego regresa a la otra, ¿no?, y hasta el final, y luego dijimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Quién sabe? Porque nunca lo habíamos vivido, ¿y ahora qué sigue? Sí, pues quién sabe, como el 72 nunca había sucedido, ¿no? Entonces, mucho de esto entonces fortalece al legislativo, pero regresando a nuestro tema, lo importante es que prolifera esta idea de que autonomía igual a eficiencia. Si no son autónomos, lógicamente la oposición en el juego y en el debate político, pues pretendía obtener mayores autonomías y mayores autonomías. Así, el día de hoy, o al llegar al, digamos, en 2018, tenemos 9 órganos constitucionales, porque ya se extinguió uno, ¿no? Porque este gobierno ya, o esta constituyente ya extinguió uno, pero digamos tenemos 9, me falta uno, perdón, no, pero lo sustituimos, porque falta que agregar al Tribunal de Justicia Administrativa, que con la reforma anticorrupción es medio, hay duda, pero se entiende que es constitucional autónomo, sobre todo si se va a encargar de imponer las sanciones. Entonces, en el nuevo texto constitucional ya hay una lectura que permite considerar que sea autónomo. Yo, como magistrado, pues consideré cuando estaba ahí que era autónomo, ¿sí? Entonces, podríamos agregar al Tribunal de Justicia, no lo agregues todavía, hay que estudiar bien el punto, pero estaría ahí el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? ¿Sí? 2 aspectos a considerar. Yo no sé si llamarle positivo y luego negativos, ¿sí? Pero digamos, ya dijimos que estos órganos constitucionales han contribuido a un contrapeso distinto del poder tradicional. Sí son contrapesos frente al Ejecutivo y frente al Legislativo, fundamentalmente. ¿Por qué no nombra al judicial? Bueno, porque finalmente el judicial no emite, ni legisla, ni emite políticas públicas, ¿sí? Pero bueno, son un contrapeso. Los reguladores, como COFECE y el IFETEL, adoptan esta estructura además, primero, para alejarlos de la decisión política y concentrarlos en decisiones técnicas,
¿sí? Es decir, las decisiones que tomen estos sectores que requieren inversiones cuantiosas tienen que ser decisiones técnicas, desde el punto de vista técnicas, tomado por órgano técnico y no por una decisión política que va a variar cuando cambien al secretario de Comunicaciones o Transporte o al secretario de Economía o cuando cambia el sexenio o cambia el gobierno. Por ejemplo, en decisiones tan fundamentales como el uso del espectro. Entonces, una idea es alejarlos lo más posible de la decisión política. Y la otra, bien importante, es evitar la captura, se llama captura regulatoria, es decir, son tan poderosos los actores que juegan en estos mercados que se da mucho la figura de captura regulatoria, es decir, las presiones sobre un órgano al tomar decisiones. Al otorgar al revocar una concesión de espectro, telefónica, de aviación, en fin. Entonces, precisamente la idea de la autonomía ve este segundo objetivo, ¿no? Tratar de hacerlos fuertes para que puedan resistir esa captura regulatoria. De ahí la permanencia en el cargo, la duración en el cargo, de la elección, de la importancia de cómo elegir a estos órganos directivos e inclusive la remuneración, ¿no? Polémica o no, pero inclusive entran todos estos conceptos la exigencia del perfil, en fin, todo eso forma parte de esta idea en los reguladores. Ahora sí, ese decíamos son los, no sé si aspectos positivos, pero bueno, es lo que explica, ¿no? Problemática, es cierto que la autonomía presupuestaria de gestión dificulta la rendición de cuentas en estos órganos, y ustedes lo habrán oído por ahí. En caso de deficiencia, las medidas correctivas son más difíciles. ¿Por qué? Ejemplo, ¿aplican la ley de adquisición y obra pública? Sí, pero la aplican ellos. Entonces, corregir deficiencias, si un órgano no está funcionando, es más difícil. La Auditoría Superior de la Federación sí entra a auditar, pero entra ex post, es decir, después de los ejercicios, a veces tardíamente, ¿sí? Entonces, la rendición de cuentas, aplican muchas leyes, pero las aplican ellos, no tienen un órgano, como si tiene el Ejecutivo, que checa la aplicación en el momento de varias disposiciones administrativas o controles que se dan en la administración, ¿no? Hay quienes dicen que dispersan las políticas públicas de gobierno, dificultando congruencia. Es cierto, y también lo han oído en este gobierno, la crítica, o sea, decir, pues, o es parte del debate, si decir la legitimidad mayoritaria, pues me permite a mí dirigir esas políticas públicas, lo que me va a hacer confrontarme a muchas de estas autonomías. Y los demás gobiernos, a todos les ha pasado, ¿no? Se priva la administración pública, dicen, de instituciones que puedan ser fundamentales para sus objetivos a alcanzar, ¿no? Como telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico es el petróleo del siglo XXI. O sea, primero es finito. Las frecuencias asignadas a un país no son las que quiera, por eso es caro y es limitado, pero es fundamental hoy en día para el desarrollo económico de un país. Entonces, el Estado o el gobierno en turno pues tiene la necesidad o le gustaría tener un instrumento para utilizar ese activo, porque es un activo, ¿no? Que no puede regular ni utilizar, digamos, o definir cuando está en un órgano constitucional autónomo. Y aquí viene lo más importante y entramos al caso concreto y práctico. Como varios de ellos emiten regulación, el sistema de fuentes del derecho se ha hecho extremadamente complejo. Vamos a tener entonces, ahora sí, regulación que emite un órgano versus
la legislación del Congreso de la Unión, ¿sí? O regulación versus la reglamentación del Ejecutivo Federal, con casos concretos, como hay controversias en la Corte de este tipo. La siguiente. Ya ahí vamos a ver este caso, un caso muy polémico, sumamente difícil, en el que a mí me tocó ser ponente. Ser ponente significa que a uno le toca preparar el proyecto, desde luego que se discute, ¿no? Entre todos, pero un asunto sumamente complicado, técnicamente complicado, políticamente complicado y con muchas repercusiones económicas también. Y ya podemos decirlo con toda apertura, porque esto pues ya acabó, y entonces ya se puede decir. Es un amparo que promovió Radiomóvil DIPSA, Radiomóvil DIPSA es Telcel, contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, un artículo de la Ley de Telecomunicaciones donde se estableció lo de que ahorita vamos a tratar de entender, que fue la tarifa cero. Fíjense qué curioso, fue amparo. Fue amparo. Pudo haber sido controversia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones votó su consejo directivo y no logró la mayoría para interponer la controversia. A mí me hubiera gustado más que fuera controversia y no amparo. Pero fue un amparo. ¿Qué pasó? Antecedentes, muy sencillamente. Hablamos, reforma constitucional en junio de 2013. Se crea el IFETEL como órgano autónomo. Ahí tenemos un OCA. Objeto, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Todo esto es texto constitucional, ¿eh? Facultades, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Insumos esenciales son como las redes de alta transmisión de la CFE. Sí, ese es un insumo esencial. ¿Por qué? Porque en ningún mercado ni es conveniente ni es rentable que cada empresa haga sus redes, esas que vemos en la carretera. Generalmente es una red. Ese es un insumo, porque esa va a permitir el acceso a muchos servicios públicos y privados. Ese es un insumo básico. Por lo tanto, hay que regularlo, porque eso puede crear distorsiones precisamente en la competencia. El IFETEL también va a ser autoridad en materia de competencia económica para telecomunicaciones. ¿Sí? Y esto, miren qué importante, aquí viene. Regulará de forma simétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Todo esto es del texto constitucional, está en el 28. Transitorio. Este transitorio es bien importante. El octavo transitorio dice que el IFETEL deberá determinar, fue un mandato en el transitorio, le dijo, lo primero que vas a hacer, ya te hago como constitucional autónomo, determinar la existencia de un agente económico preponderante. Ahorita vamos a ver qué es eso. En los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. Y una vez que lo determines, le impones las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y a los usuarios finales. Es decir, le vas a imponer una regulación asimétrica. ¿Sí? ¿Cuál sí que es? Interconexión. Antes de ver qué es una regulación asimétrica, vamos a entender tantito algo muy técnico que es la interconexión. ¿Sí? ¿Qué dice? Esta es la definición legal de lo que es la... ¿Alguien sabe qué es la interconexión en materia de telefonía celular? Léelo.
Es una conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones que permite la conducción de tráfico entre dichas redes y o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas. De manera que los usuarios de una de las redes públicas de telecomunicaciones pueden conectarse e intercambiar tráfico con los usuarios de otra red pública de telecomunicaciones y viceversa. O bien, permite a los usuarios de una red pública de telecomunicaciones la utilización de servicios de telecomunicaciones provistos por o a través de otra red pública de telecomunicaciones. La interconexión, en realidad, entonces es, primero, no es optativa, es una obligación de todos los concesionarios, las empresas que tienen concesión, por ejemplo, en materia de telefonía, celular, por ejemplo, de interconectar sus redes, compañeros, porque si no, solo podríamos comunicarnos con los que tuviéramos el celular de la misma compañía. Entonces, hay una llamada que sale, por ejemplo, de AT&T o de alguien que tenga un teléfono, un celular de Telefónica, que es española, pero entonces cuando hace su llamada, la llamada sale de Telefónica. Pero si tú le estás llamando a alguien que es usuario Telcel, pues entonces esa llamada va por el espectro, entra y tiene que sale de Telefónica, pero la salida se da por la red de Telcel. O sea, Telcel tiene que permitir la interconexión a su red. Y viceversa. El usuario Telcel que va a llamar a un usuario de otra compañía, pues entonces el punto de salida sale por Telcel, pero de entrada de la llamada y sale en, no sé, cualquiera de estas otras compañías telefónicas y que tiene que permitir que la llamada salga por ahí. La interconexión es obligatoria para todos los concesionarios. Lógicamente, las compañías se cobran por permitir ese uso en la red, que es lo que se llama la tarifa de interconexión. ¿Quién creen ustedes que fije las tarifas? ¿Quién? Para todos los efectos. En primera instancia, la ley dice, ustedes negócienlas. Negocien el costo, ¿sí?, de la tarifa, conforme a las inversiones que cada quien hizo y todo. Pero dice la ley, si no se ponen de acuerdo, las fijo yo, o sea, el IFETEL. Y hay todo un calendario y hay una metodologías para fijar estas tarifas de interconexión. Cada año, llegando a ciertos meses, ya se pusieron de acuerdo, si se pusieron de acuerdo van y allá nos pusimos de acuerdo, se registra y vámonos, ¿no? Si no, entonces el IFETEL pues lo sienta o él realiza conforme a metodologías lógicamente técnicas, nacionales e internacionales, complicadísimas, que lógicamente nadie entendemos, más que los técnicos, ¿no? Pero llega a la determinación de una tarifa de interconexión. Dice, para este año, para el año que entra, esta va a ser la tarifa que se van a cobrar entre ustedes de interconexión. ¿Sí? Ok, entonces ya eso es la tarifa de interconexión. Entonces tenemos hechos del caso concreto. Se crea el IFETEL. El IFETEL determinó que el quejoso, es decir, Radio Móvil DIPSA, es decir, Telcel, era un agente económico preponderante. Ahorita vamos a ver la definición. Y entonces leímos el octavo, y el octavo decía, primero determina si hay y quién es el agente económico preponderante. Una vez que determines, le vas a aplicar una regulación asimétrica, ¿no? El Pleno del IFETEL emitió un acuerdo y le determinó una tarifa asimétrica para los servicios de interconexión. ¿Qué es una tarifa asimétrica? ¿Qué les suena que es una tarifa asimétrica? Diferenciada, compañeros, porque uno es preponderante. ¿Qué va a ser preponderante? Ahí tenemos la definición, ¿verdad? No. Sí, perdón, está en el artículo impugnado. Ahorita lo vamos a leer. El IFETEL, entonces, obedeciendo el mandato constitucional, determina una tarifa de interconexión asimétrica. Asimétrica es reconocer las diferencias de tal manera
que Telmex les pagara más que lo que los demás le pagaban a Telmex. Vámonos al último cuadro, nada más vamos a ver el último tote. Solo quiero que vean hasta aquí, estos dos primeros. Esta es una tarifa simétrica. En 2013, entre todos se pagaban 31 centavos de cada peso por servicio de interconexión, todos iguales, ¿no? 2014 subió a 31.99 centavos, pero era simétrica, todos se pagaban así. Conforme al mandato constitucional que hace la tarifa simétrica al agente económico preponderante. Y entonces le dice, ustedes, todos los demás que no son Telmex o Telcel, le van a pagar 20 centavos, pero ellos a ustedes les paga 31.99. ¿Sí? Entonces, aquí está la tarifa asimétrica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasó después? Regresémonos a los hechos. Hasta aquí vamos, cuando el IFETEL establece la tarifa asimétrica. Después, el Congreso, conforme a la reforma constitucional, emite la nueva ley federal de telecomunicaciones. Y ahí viene el famoso artículo impugnado, que es el siguiente. No lo pueden leer. Durante el tiempo que existe un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o un agente económico que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50% del sector de telecomunicaciones, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico de sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos que disponga el Instituto, las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y mensajes cortos, serán asimétricas conforme a lo siguiente. Inciso A. Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red. Ahí está la tarifación. Gratuidad. Es decir, lo que hace entonces es, define preponderante el que tenga más del 50%. Luego vamos a ver, compañeros, que uno de los agravios de Telcel fue ley privativa, porque más del 50% pues no puede haber más que uno. Entonces, pues nomás le faltó poner el nombre y apellido. ¿Sí me explico? Pues no puede haber más. Entonces dijo, el que tenga más del 50 es preponderante. ¿No? Entonces, lo que va a cobrar, y dice, el que esté en este caso, sí, no cobra. Es la mal llamada, bueno, si quieren, tarifa cero. ¿Por qué? Porque entonces Telmex ya no podía cobrar por las llamadas que terminaran en su red, pero él sí pagaba a los demás concesionarios conforme a la tarifa que vimos hace rato. Siguió pagándoles los que eran 31 centavos, ¿no? Bueno, le siguió pagando a los demás concesionarios. Esto fue la famosa, la llamada tarifa cero. Y aquí es donde viene la impugnación. ¿Por qué impugnación? Aquí está. Argumentos de la quejosa. Aquí es donde les digo que pudo haber habido controversia, porque el primer argumento de la quejosa fue, dijo, el Congreso no es competente para emitir esa regla. Esa regla le toca al IFETEL. ¿Sí? Entonces, aquí pudo haber habido controversia del IFETEL contra el Congreso para decir, eso me toca a mí. Sin embargo, pues no se aventaron. ¿Quién sabe por qué no se aventaron? Pero entonces, pues llegó vía amparo. Primer argumento, competencial. Segundo, una norma de carácter privativo. Dijo Telcel, oye, pues esto, digo, ¿no? El régimen de gratuidad es discriminatorio, es arbitrario, es una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, transgrede el derecho de competencia y la gratuidad que me estás imponiendo es una regulación expropiatoria, porque de hecho es mi red, yo le he invertido a mi red y tú me estás diciendo que se las dé gratis. Eso de decir es mi red y todo, recuerda que con la privatización en los 90 de Telmex, pues se le dio
la red nacional, ¿no? Examen de constitucionalidad que hicimos en la Suprema Corte. ¿Tiene el IFETEL como órgano constitucional autónomo la competencia original y exclusiva para fijar el régimen asimétrico relativo a las tarifas de interconexión? Desde luego que aquí, y yo abro un paréntesis para platicar, es un poco ya la experiencia como ministro. Pues ya pusiste la sentencia, ¿dieron cuenta? Las presiones inclusive. De un lado, todos los concesionarios que decían, tiene que mantenerse la tarifa cero. Del otro lado, Telcel, que decía estos argumentos y sobre todo el competencial. Desde luego, el cabildeo legítimo, natural, del gobierno federal, que estaba en negociaciones para el nuevo tratado con los Estados Unidos y las compañías norteamericanas que presionaban precisamente para que se mantuviera la tarifa cero, ¿sí? Y una presión para que vean cómo el juez constitucional, o sea, ve todo un panorama, ¿sí me explico? Un punto bien importante, que durante los 2 años que duró todo este juicio, porque pues, pasó a primera instancia y todo para que llegara a la Corte, la tarifa cero resultó muy benéfica y bajó la telefonía celular en el país de manera sumamente importante. Este era un punto, lógicamente, decir, sí, está funcionando, o sea, la tarifa cero no era el único argumento, hay que reconocer, había otros argumentos técnicos que nos explicaron los técnicos. Por ejemplo, dijo, estamos usando menos telefonía celular y todos estamos chateando. Es mensajería, entonces ese es otro, va por separado. Entonces, lógicamente, se están bajando la tarifa de celular per se, pero la tarifa cero pues ha sido también fundamental, medio para equilibrar ahí en mercantes. Además, la tarifa cero era muy... Pero para nosotros en la Corte el precedente era bien importante porque no iba a ser un caso aislado. Lo que dijéramos aquí era un precedente. Entonces pensábamos, bueno, ¿a quién corresponde? Entonces viene el análisis de constitucionalidad, síguele, ahora sí, pues ya vieron, lo siento mucho compañeros, pero la Suprema Corte sí concedió el amparo. Sí concedió el amparo a Telcel y consideró inconstitucional el artículo 131, párrafo segundo, inciso A, de la Ley de Telecomunicaciones, al señalar que en realidad lo que estaba haciendo el Congreso era fijar una tarifa de interconexión. ¿Sí? Y que esta competencia para fijar ese régimen asimétrico sí era originaria y exclusiva del IFETEL. Ojo, en la sentencia sí se dice, sí se existe la posibilidad para el Congreso de legislar, o sea, sí hay una normatividad concurrente, de ahí la problemática que yo les decía. Estos órganos han dado lugar a una complejidad en las fuentes del derecho, porque sí hay una facultad concurrente, una normatividad concurrente. El Congreso no está privado de su facultad de legislar, está en el 7.3, expresa, para legislar en materia de telecomunicaciones. ¿Sí? En el 28 viene la facultad regulatoria del IFETEL, como se las describí, con todas las características que dice el 28, no dice emite regulación, le dice cuál es el objetivo, qué tipo de regulación, todo eso directamente desde la Constitución. Entonces, el trabajo que tuvimos que hacer es dónde se traza la línea, ¿no? Entenderán ustedes también presiones legítimas del Senado, que sacó un desplegado para decir cómo de que yo, la soberanía popular, no puedo emitir esa regulación asimétrica. Pues no. ¿Sí?
no está vedada tu facultad legislativa. Hay que encontrar precisamente cuál es esa frontera. Nosotros consideramos en la Suprema Corte que en el caso concreto, en este caso en particular, de regulación asimétrica, la gratuidad en realidad equivale a una tarifa de interconexión. No era una, digamos, lo ves así coloquialmente, tu Congreso puedes decir qué tipo de regulación asimétrica puede haber, cuál está prohibida, todo eso. Pero en el momento en que dijiste, esto es gratis, claro que el Senado, en su argumentación es decir, esa es una política pública, o sea, me toca o me puede tocar. No, es una tarifa de interconexión. Tan es así que el Senado o el Congreso, un día, en una negociación a las 2 de la mañana, como suele suceder, pues un día puede despertarse y decir, ahora van a ser 20 centavos. Entonces, realmente, ahí está la razón de, primero, si es concurrente, sí puedes legislar, efectivamente hay una concurrencia, pero en este caso, esa regulación asimétrica tiene fuente constitucional directa. Y eso equivale a una tarifa, aunque sea cero, pero es la gratuidad a la que el IFETEL tenía que haber llegado mediante metodologías técnicas. Porque esa decisión es técnica, lo que se cobra, no es política. ¿Sí me explico? Desde luego la sentencia hace todo, digamos, entra las consideraciones que ya dijimos de contrapesos, la razón de ser, la deferencia técnica al órgano como razón de ser de la creación del IFETEL, precisamente para regular estas cuestiones, ¿sí? Se desarrolla todo eso en la sentencia para llegar a la conclusión de que, y se mandata al IFETEL con libertad, fija la nueva tarifa de interconexión. Desde luego que yo todas las noches prendía mi veladora San Judas Tadeo, señor de los casos difíciles y desesperados, para que el IFETEL fijara la tarifa nueva en cero. Pero los técnicos me dijeron, no creo que lleguen ahí, porque no hay tarifa cero en el mundo, no existe como tal. O sea, aplicando las metodologías no van a llegar a eso. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora sí vámonos al cuadro final. Miren, aquí está. Simétrica, asimétrica fijada por acuerdo del IFETEL. Aquí está el régimen de gratuidad. Miren cómo bajó. Ahí está. Telmex seguía pagando 0.3199, que era el mismo costo que tenía acá, pero ellos, cero. Después fue bajando la tarifa, 25 centavos, que es 18 centavos. Esto es durante toda la vigencia de la tarifa cero, ¿sí? Y luego tienen la nueva tarifa a partir de la sentencia de la Suprema Corte, cuando ya fija el IFETEL las nuevas. Ahí sigue la simetría, desde luego ya mucho más puntualizada, ¿no? Este fue el resultado finalmente, creo, sin ser técnico, que no estuvo tan mal, ¿no? Ya. Por último, una muy breve reflexión que también tiene que ver con los efectos de la sentencia, porque esto es bien importante. Donde los ministros, la ministra, tuvimos que, en esta etapa de, no, eso no es, de, digamos, donde estamos viendo aún en juicio de amparo con otros ojos y con otra manera de interpretar el derecho, por la reforma en materia de derechos humanos de 2011, el principio pro persona, el interés legítimo en el juicio de amparo, la declaratoria de inconstitucionalidad general, además de la acción y de la controversia. Si nosotros hubiéramos aplicado, y eso es lo que nos preguntamos, a rajatabla los efectos del amparo como lo conocemos, serían los efectos restitutorios. Y esto se vale polemizar y se vale criticar la decisión en este punto, Digo, nosotros tomamos el artículo de efectos, dice, el tribunal fija los efectos restitutorios.
Y dijimos, si los efectos restitutorios lo hacemos tradicionalmente, es decir, piensen en una expropiación, ¿sí? Te privé la propiedad sin decreto expropiatorio, bueno, pues ganas el juicio de amparo y es regresar y restituir las cosas al estado en que estaban, ¿no? Y ahí está la cosa, o indemnización si ya no existe la cosa. ¿Sí me explico? Pero entonces es ciudadano frente al acto de autoridad, Estado ciudadano. Aquí si nosotros hubiéramos aplicado eso, ¿cuál hubiera sido la consecuencia? Que todos los concesionarios que durante 2 años no habían pagado, tendrían que pagarle a Telcel retroactivamente el costo de la diferencia. Muy complejo. ¿Sobre cuál tarifa? Pues ya no existía. La tarifa última fijada por acuerdo del IFETEL jurídicamente ya no existía porque la tumbó el artículo 131. Entonces tendríamos que decir, pues conforme a ese último acuerdo, a ese costo, lo que equivalía incluso a la quiebra o el cierre de varias de las concesionarias. ¿Sí? Entonces, para nosotros era impensable ir por ese camino, pero tampoco eso nos debería de llevar a decir, no, entonces mejor niego el amparo. Insisto, si hubiera sido un caso aislado, pero el precedente iba a marcar lo que seguía, el desarrollo de estas funciones regulatorias y de la competencia entre los órganos, ¿no? En la sentencia dijimos, a ver, no, es que aquí no es la relación tradicional ciudadano-Estado, en un acto de autoridad. Están el Estado, está el preponderante, los concesionarios que están interconectados por obligación legal, no es un acto voluntario, están ahí y firmaron esos convenios a ese costo con tarifa cero porque así decía la ley. Y luego están todos los usuarios finales del servicio. Entonces no se puede interpretar el juicio de amparo en los efectos como se interpreta tradicionalmente. Y entonces dijimos, es a partir de la fijación de la nueva tarifa. No, insisto, esto puede ser polémico y se vale criticar, pero fue la decisión que nos llevó a tomar eso. Con esto cierro solo diciéndoles que este fue uno de los primeros casos. Ya tenemos otro que luego no son tan claros, otros principios de no discriminación que trae la ley, y ya hay otras controversias. Tenemos una de el IFETEL contra el INAI, del de transparencia, que le obligó a abrir las grabaciones de que por constitución tienen los consejeros del IFETEL, cuando se entrevisten con algún concesionario, tiene que estar grabada y tienen que asistir mínimo 2 consejeros y eso tiene que estar grabado. Y eso se solicitaron en transparencia. Entonces ahí hay una controversia porque dice el IFETEL, eso no es transparencia, eso es parte de mi función regulatoria en cómo en la Constitución reguló el contacto con mis sectores, como si nos regularan a los ministros cuando recibimos a las partes, ¿sí me explico? Y ese está pendiente y que suene un poco a publicidad. El lunes que entra en Justicia Televisión habremos de resolver, pues no les puedo hablar de los casos pendientes, una controversia entre COFECE, la Comisión de Competencia Económica, contra el Ejecutivo, porque emite un reglamento el Ejecutivo y la SCT las bases para el reparto de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los slots son los horarios de despegue y de aterrizaje de una aeronave, que en un aeropuerto que tiene sobresaturado cuestan muchísimo y son fundamentales para la competencia económica, porque pues la empresa, la compañía aérea que tiene los mejores o que pueda obtener los mejores slots, esto es igual en México y en el mundo, ¿no? Pues todo el mundo querrá llegar al Kennedy de Nueva York y es carísimo obtener un horario porque están saturados,
Entonces cuestan muchísimo, son activos de una compañía. Y entonces el reparto que hace, aquí dice la COFECE, ese es un insumo esencial. ¿Se acuerdan que les platiqué como las redes? Esos es los también, curiosamente en ese aeropuerto, porque en otro aeropuerto no, porque sí hay espacio. Si ustedes van a Torreón, pues no creo que esté saturada, ¿no? Ni siquiera Guadalajara, de donde es este muchacho, ni siquiera en Guadalajara. Hay donde, sí me explico, pero aquí no. Entonces aquí la COFECE dijo, esa es un insumo esencial. Y entonces está diciendo, me toca a mí, el Ejecutivo sacó un reglamento con reglas. Esos son los hechos, no puedo hablar más, pero entendemos que el lunes a las 11:30 en Justicia TV. Y habrá sorteos y regalos. No, no es cierto. Bueno, compañeros, con eso concluyo, nada más me dio mucho gusto y si tienen preguntas, con mucho gusto. Una pregunta de Rodrigo Gutiérrez Gómez, perdón. Tengo otro amigo investigador. Rodrigo Gómez, profesor e investigador aquí. Antes que nada, muchas gracias. De verdad que ilustra mucho el trabajo de la Corte y sobre todo de los órganos autónomos. Yo tengo dos preguntas. Una en función de las atribuciones técnicas del IFETEL, es decir, ¿hasta qué punto podría el IFETEL recomponer la idea del agente económico preponderante que está planteado por sectores y no por servicio? ¿Qué tanto puede hacer el IFETEL para él mismo decir, pues ahora nosotros vamos a determinar a los agentes económicos preponderantes por servicios y no por sector, que es uno de los grandes críticas que le hemos hecho a la legislación, porque dejó fuera justamente situaciones que tienen que ver con la televisión de pago, por ejemplo, el famoso artículo transitorio 9, en el cual se le permite a los distintos participantes hacer concentraciones sin pedir permiso, sino simplemente avisarle al IFETEL si no son el agente económico preponderante. En este caso, Televisa ya ahora tiene casi el 60% de los abonados de la televisión de pago, pero al no ser agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, no hay problema, puede seguir haciéndolo. Entonces, por ahí va la pregunta. ¿Y cuánto dura un transitorio? Es una duda. Y segundo, ya es una cuestión de contexto. ¿Qué tantas presiones tuvo usted al momento de presentar justamente o preparar este caso? Porque supongo que también ahí hubo un cabildeo fuerte de distintas instancias que también nos ayudaría un poco a entender la complejidad de este tipo de casos, ¿no? A ver, la primera, bueno, y se me hace bien interesante tu pregunta. Yo creo que sí tienen todas las atribuciones el IFETEL para reconfigurar, como tú dices. Fíjate que curiosamente ayer sesionamos en sesión de segunda sala, y también ya lo puedo decir porque ya fue público, además de que el proyecto se publica. Y acabamos de resolver, acaba de resolver el IFETEL que Televisa es preponderante en sector telecomunicaciones y radiodifusión. Se amparó. Y ayer la segunda sala, también bajo mi ponencia, negamos el amparo. Y dijimos sí, porque precisamente la argumentación de la quejosa es que estaba en la medición que se hizo de audiencia, no se había tomado cuenta radiodifusión, que lógicamente le bajaría la participación. No sé si más o menos va por ahí, radiodifusión. Nosotros dijimos no, o sea, es que no puedes
Si tú tomas el conjunto del sector, pues te baja radiodifusión porque televisión y radiodifusión tiene muy poca participación, pero en televisión abierta sí es preponderante. Y entonces lo que se hizo ayer se negó el amparo porque se dijo no, o sea, la AI va sobre la medición que se hizo en televisión abierta. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que todo eso viene precisamente de decisiones que toma el IFETEL y donde los concesionarios se amparan. Yo creo que el IFETEL tiene todo para reconfigurar esto, pero mucho va a llegar, está llegando vía amparo. Esta nueva tarifa ya se ampararon, la nueva, de la que sustituyó a la tarifa cero. Y obviamente se ampara por la nueva tarifa. ¿Quién fue el que se amparó? Telcel, otra vez, por la fijación. Ya por otros argumentos, ¿Sí? ¿Y la segunda cuál fue? Las presiones que tuvo durante... Ah, no, yo se los dije. A ver, no nada más en este caso, compañero, no sé si llamarle presiones, pero pues es el cabilde, claro, en cualquier asunto, pues en ese de Televisa igual. Sí hay, nada más que tú como juez constitucional, pues si llegaste a la Suprema Corte, se supone pues que tienes el temple, aunque no duermas en la noche, o aunque te peguen en la prensa, porque luego te pegan en la prensa según el que perdió, y ahí lees, ni modo, ¿sí me explico? Ni modo. Sí hubo, te dije porque aún del gobierno, y no estoy siendo indiscreto ni hablando de mala fe, pues lógicamente la empresa norteamericana dijo, yo llegué a México por la tarifa cero, y ahora la van a quitar, ¿sí me explico? No llego a México por la tarifa cero, pero bueno, yo llegué a México, y esto ya está en la Casa Blanca, el asunto, no, bueno, pues sí. Pues ni modo que esté en la Casa Blanca, ¿sí me explico? Y bueno, pues los negociadores mexicanos donde ojalá se quedara la tarifa cero. Sí, pues sí son presiones de un lado, del otro lado, pero pues tú tienes que mantenerte en... Y por eso es colegiado, compañeros, la Suprema por eso es colegiado. El sentarnos con las ministras y ministros a discutir y decir esto es fundamental, esto es el precedente, es que estamos convencidos, o sea, yo les decía, yo estoy convencido, lógico, ¿para qué se creó el IFETEL así? Lo andan creando y andan haciendo sus reformas y luego vienen, ¿no? Pues ni modo. Yo le decía a algunos de los cabilderos extranjeros, ¿y en Estados Unidos quién fija la tarifa? Pues la comisión reguladora. Le dije, bueno, yo en la experiencia que tengo de cabildeo en el Congreso, en los años que estuve en el Ejecutivo, pues yo te puedo decir que el Congreso un día se levanta en la madrugada, en un gol por ahí cabildero, y de repente se amanecen con 20 centavos en la tarifa. Entonces aquí no se trata de a quién favorece, sino el deber ser. Como precedente, y que la sentencia tenga el sustento, léanla, es pública, y critíquenla. Muchas gracias. ¿Aceptamos otra pregunta? Sí. Vamos bien. Señor ministro, antes que nada, más que una participación, es agradecerle la generosidad del tiempo, los buenos oficios del doctor Bernardo, que se encargó de traerlo el día de hoy, y hacerle extensiva que haga esta su casa. Esta es una generación de jóvenes entusiastas que están ávidos de escuchar no lo que ven solo en los libros, sino a persona de trayectoria destacada como la suya. No es menor, y se lo digo reconociendo ese trabajo, porque se ve quien lo ha vivido, se ve quien trae una carrera administrativa y judicial, y la gran diferencia que hace en la Suprema Corte. Y en su caso, el día de hoy, pues fue más que ejemplar, aparte la didáctica y lo ameno que hace estas presentaciones. Decirle que usted es más que bienvenido a este espacio académico, reconocerle esta generosidad y pues exhortarle, lo decía yo a los chicas y chicos, que aprovechen figuras como ustedes, que tienen esta oportunidad de hacer este ejercicio de intercambio, y reconocerle sobre todo esa valentía, porque no estamos
desde hace tiempo, y más la Suprema Corte, en las mejores condiciones para llevar a cabo estos tipos de ejercicios, y creo que esa solidez técnica es la que siempre va a blindar los ejercicios más allá de lo político. Muchas gracias, señor ministro. Esto es la cuestión de los organismos constitucionales autónomos, pues como nos describe, es algo muy contemporáneo en el mundo jurídico mexicano. Cuando usted hace la ponencia para este asunto del IFETEL, ¿de dónde se nutrió doctrinalmente o de dónde tuvo un acercamiento más profundo académico sobre estos temas para poder elaborar una ponencia? Y eso, a otra pregunta, actualmente, ¿cómo es el panorama académico mexicano en relación con los organismos constitucionales autónomos? Y realmente ahora ya hay un vasto acervo en cuestión en estos temas, ¿no?, de producción académica. Yo entiendo que ya la doctrina constitucional mexicana ya los desarrolló. Si quieres tú, no en libros de derecho constitucional, que ya los mencionan y ya los traen, inclusive recogen las jurisprudencias de la Suprema Corte, pero ya hay mucha literatura, sobre todo muy especializada, que te habla de órganos constitucionales autónomos como estudios en lo específico de estos órganos reguladores o no reguladores, ¿sí? Cuando tú elaboras una ponencia de ese nivel técnico, bueno, primero pues tienes secretarios de estudio y cuenta más o menos especializado, tienes que tenerlos. Yo tengo desde la que tiene que saber de penal, ¿no?, una de mis secretarias, los que tienen que saber de fiscal, la que sabía experta en telecomunicaciones, digo sabía porque ahorita ya se fue a Chile, ¿no?, cambiaron a su esposo y se fue a vivir a Santiago, pero experta en telecomunicaciones, y desde luego, pero también en el encuentro con las partes, pues entenderán que nos visitó y cabildió el IFETEL, ¿sí? Aquí yo le dije, ¿por qué no promoviste controversia? Te hizo así, en realidad, ¿no? Pues sí votaron y dijeron, pues no lograron la mayoría, pues esa es la parte democrática del órgano, y no lograron la mayoría para interponer la controversia. Pero, lógicamente, pues da insumos, y lógicamente Telmex daba insumos, y lógicamente los concesionarios también te dan insumos, ¿sí? Como esta grafiquita no la hice yo, digo, la fuimos armando, lógicamente, viendo ya con el órgano, cuando ya fijaron la tarifa, pues yo sí pedí o conseguí en el IFETEL que me dijera cómo había estado la última fijación, ¿sí me explico? Para concluir con la gráfica. Yo creo que ya hay más doctrina en materia de, pues ustedes díganme, yo hace mucho que no veo un libro de constitucional, mis últimas clases han sido de derecho administrativo, donde luego tocamos esto, pero no con la profundidad, ¿no? Y lean las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, que son muy ricas en sobre todo este último de reguladores, donde te va explicando, o sea, ya los reguladores del 28 y las otras dos jurisprudencias más genéricas, cuando tuvo que crear doctrina jurisprudencial para explicar. ¿Y por qué lo tuvo que crear? Pues porque te llegaban casos, ¿no? Hoy en día todavía, déjenme dar, por eso es bien, la verdad, bien bonita la interpretación constitucional. Yo ahí todavía soy minoritario, ¿verdad?, en mi sala. Hubo un error en el texto, en la reforma constitucional. Yo ya era ministro en la reforma constitucional, donde se estableció la posibilidad de controversia entre órganos. O sea, ya quedó clarito que ellos pueden interponer, ¿no? Pero como quedó redactado, literalmente se les olvidaron los locales. Un constitucional autónomo local, como el INAI local, o la CND, no, la CNDH, local, ¿no? O la Auditoría Superior local,
contra el gobernador, ¿sí me explico? Y no está literalmente. Yo siempre he votado para decir, y a pesar de la reforma, pusieron un órgano constitucional contra otro constitucional y el Ejecutivo, pensando los legisladores chilangos, que como si todo fuera federación, ¿verdad? Entonces no piensan que eso también se reproduce a nivel local. Entonces, en interpretación tienes que buscar ser creativo con sustento, no nada más así ser creativo, ¿no? Para decir, no puedo interpretar el 105 a pesar de la reforma literalmente, porque entonces cuando llega una controversia de el INAI, el órgano de transparencia, contra el gobernador porque lo está aplastando y tú dices es que no puede porque no está, ¿sí me explico? Y entonces tú ahí creas esa doctrina constitucional para decir, no, la racionalidad no te puede permitir desecharla porque no está en el 105. Entonces tu interpretación constitucional tiene que decir, ¿cómo interpreto el 105? Para que a pesar de que gramaticalmente la verdad se les pasó al constituyente, yo no voy a desechar. Voy a estudiar el órgano a ver si es constitucional autónomo local y entonces decir, no hay manera que defienda su competencia contra el gobernador, el ejecutivo o el legislativo si no puede tener acceso al 105. ¿No? Ok. Yo ahora estoy dando una clase en la que hay de oyentes, estudiantes de ingeniería biológica que hacen transgénicos y tal, y me dicen, el derecho es una tontería porque ustedes, ¿por qué van a decidir de los transgénicos? Y la pregunta del compañero se responde, como dice el ministro, uno tiene la versión de las partes. Cuando llega unos científicos que están contra los transgénicos y unos que están a favor, pues te explican por qué a favor y por qué en contra. Entonces ya les explico que no somos charlatanes a mis alumnos, no sé. Sí. Eso que mencionan es muy importante. No, pero ahorita me quiero una bitácora con las etiquetas. Sí. Pero eso es bien interesante, entiendan el etiquetado, o sea, y que la parte de quién sabe qué internacional existe este etiquetado. Y luego ves que el etiquetado vigente para los azúcares, perdón, si tenían que venir los azúcares totales o los azúcares añadidos también, ¿no? Por separado, o azúcares totales. La etiqueta, ahorita ya reformaron, acaban de reformar. La etiqueta te dice totales. Entonces, uno ONG, en realidad, o sea, se fue contra el etiquetado. O sea, estos amparos, ¿cómo se llama? Litigio estratégico. Litigio estratégico. Entonces, se va contra el etiquetado. Entonces, si tú analizabas cómo las autoridades fijaron el etiquetado, cumplía totalmente el principio de la ley. Todo. Las normas oficiales mexicanas. Por el otro lado, ¿no? Y luego decías tú, bueno, en consideraciones no técnicas, yo decía, pues si es contra la obesidad, mejor que me digan esto. No es cierto, parece que no está. Digo, yo pensaba, no estoy de dieta, no voy a comer. Pero no, o sea, sí tenía que venir separado, no sé si me explico. A veces tampoco te toca, sí es cierto que no nos toca. O sea, yo decía, ¿cómo digo yo cuál es el etiquetado? Cuando oyes estos argumentos técnicos de un lado y de otro tan contundentes, porque si hay un vicio de la autoridad le dices, repite el procedimiento y está más fácil, ¿no? Yo finalmente, a pesar de eso, yo sí voté en favor de conceder el amparo contra el etiquetado. Pero no en el sentido de decir, porque este es el etiquetado correcto, porque ahí la Corte se sustituye a la política pública y ese judicial tampoco puede, porque no tiene los elementos, ¿no? Pero yo decía, yo daría el amparo para efectos de que la autoridad, la COFEPRIS, analice a la luz de la actualidad de los nuevos estudios internacionales si ese etiquetado es correcto.
Es decir, pronúnciate, pero sí hay todo esto que aparentemente es nuevo en el proyecto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tampoco es, a veces no puedes decir, no puedes, de verdad, por más que estudies, decir, oyes a unos y dices, tienen razón, oyes a los otros y dices, tienen razón, ¿sí? Y más, cambiar el Estado cuesta miles de millones, eso siempre te van a decir las empresas, ¿sí me explico? Entonces, sin embargo, a veces el derecho lo que te ayuda es a encauzar la acción pública. Claro. Para decir, no estoy de acuerdo, yo no voy a decir cuál es, porque no tengo la certeza técnica. Para eso está la COFEPRIS. Pero entonces que estudie la COFEPRIS todos esos elementos que están argumentando y ratifique o cambie el etiquetado. Bueno, pues posteriormente, a pesar de que la Corte validó el etiquetado por mayoría, la COFEPRIS anunció la revisión y ya hay una legislación que ya se votó para cambiar. Claro. Más o menos contestando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y de verdad, sí, esta es su casa y ojalá que a pesar de esa agenda tan difícil podamos recibirte de nuevo aquí en la UAM Coajimalpa. Gracias. Gracias, señor. Gracias.